Este experimento, el cual yo voy a explicar en este video, consiste básicamente en la explicación científica acerca de por qué el agua hierve a través de los dos tipos de calor que nosotros suministramos para la transformación del agua en vapor. El calor sensible, el cual se emplea para variar la temperatura de una sustancia o un cuerpo, inicialmente sin que él cambie de fase, y posteriormente el calor latente de vaporización, que es la energía que se absorbe o se desprende durante el proceso de cambio de fase, es decir, en este caso, el paso del agua líquida a vapor. Se requieren grandes cantidades en este último caso para transformar el agua líquida desde su fase líquida hasta su fase de vapor. El primer tipo de calor que se emplea cuando nosotros empezamos a calentar la olla de agua es el calor sensible. Este calor es el que se emplea para variar la temperatura de una sustancia o un cuerpo sin que cambie de fase. Esto significa que solamente nosotros estamos aplicando calor desde el momento en que la temperatura del agua es a temperatura ambiente y posteriormente hasta cuando llegue justo antes de empezar a ebullir. Allí nosotros simplemente suministramos calor sensible. El segundo tipo de calor es el calor latente. Este se inicia cuando en la olla el agua empieza a ebullir, es decir, cuando empiezan a salir goticas desde el fondo del recipiente, en el cual nosotros podemos observar que el agua se está transformando en vapor. Y este continúa todo el tiempo y se demora bastante porque la cantidad de energía que hay que suministrar es de gran magnitud. Inicialmente tomamos en un recipiente agua fría. El agua estará a la temperatura ambiente y está recibiendo calor. En el fondo nosotros podemos apreciar en una hornilla que está consumiendo gas natural y convirtiéndose en llama que suministra el calor a la olla a través del fondo del recipiente, y el agua fría se está calentando. Ese proceso dura desde la temperatura ambiente en que tomamos el agua hasta cuando empieza a ebullir en la ciudad de Bogotá a una temperatura de 94 grados centígrados. Y a ese proceso de energía lo llamamos calor sensible. Aquí podemos observar ya el paso del agua desde su fase líquida a su fase gaseosa. Ella, por efecto del calor, se convierte en vapor. Inicialmente, cuando el agua estaba fría, pues ella no ebullía de esa manera, no salía al vapor. Pero en la medida en que fue calentándose, llegó hasta su punto de ebullición y a partir de ahí, en ese momento, empezó a convertirse en vapor. Antes, hasta llegar a su punto de ebullición. El ejemplo de cálculo del calor sensible que se requiere para calentar el agua en la olla es el siguiente. Calcular la cantidad de calor necesario para calentar un litro de agua desde 19 grados centígrados hasta 94 grados centígrados en la ciudad de Bogotá. Hay que expresar este resultado también en kilocalorías. La solución es la siguiente. Lo primero que debemos recordar es que 2 litros de agua pesan 2 kilogramos, es decir, 2000 gramos. La ecuación de cálculo del calor sensible que se aplica al agua sin que cambie de fase, permaneciendo todo el tiempo líquida, es calor igual al calor específico C sub P por la masa de agua que se está calentando por la diferencia de temperatura desde la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto es igual a 4,1813 joules sobre grado centígrado por 2000 gramos por la diferencia de temperatura, es decir, 94 grados centígrados menos 19 grados centígrados. Eso es igual a 627.195 joules. Ahora bien, la caloría se define como el calor sensible necesario para elevar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Por lo tanto, una caloría equivale a 4,1813 joules. Entonces, el calor será igual a 627.195 joules por una caloría por cada 4,1813 joules, lo que nos da 150.